programa de la mañana con una invitada de lujo, amiga de este equipo. Recibimos a la senadora por la provincia Azua, Lía Díaz. Bienvenida. Muchas gracias. Y gracias a todos por recibirme aquí. De verdad, amigos y amigas de todo un tiempo. Y le agradezco su invitación. Un programa muy escuchado. Ay, muchas gracias. Y con mucha audiencia en mi provincia. Gracias. Sí, Azua es de nosotros. Sí, llama a la gente de Azua. Sí, llama a la gente de Azua. Senadora, muchos temas que hablar con usted. Una senadora, como decía Kimberly, de las más productivas y que está en su segundo periodo ahí en el Congreso. ¿El segundo ya? Sí. No, tercero. Tercero, pero bueno, consecutivo. Consecutivo exacto. tercero. No, como senadora. como no, senadora. primero fuimos diputadas en el 16 al 20 Y ahora como y tenemos senadora, dos corridos de senadora. senadora. Exacto, su segundo periodo en la Cámara Alta. De un lado a otro. A lo mejor quien me le pase de un lado a otro también. Kimberly va a vivir, ya ella vivió la experiencia ahí. Senadora, vamos a hablar el tema del momento para empezar, luego vamos a hablar de su provincia, pero vamos a hablar de la ley sobre la libertad de expresión que fue sometida hace 2 semanas al Senado de la República, una ley enviada por el Ejecutivo, pero resulta que el presidente ahora ha dicho que él no le puso una coma y uno piensa que eso va a hacer que los legisladores no apoyen un proyecto que llegó desde el Ejecutivo, desde el presidente. ¿Cuál es su opinión sobre esta ley, lo que representa para el avance que hemos tenido los medios de comunicación en los últimos años, que nos sentimos que con esta ley vamos a retroceder? ¿Cuál es su opinión como legisladora y si usted va a apoyar ese proyecto a pesar de que el presidente ha dicho que él no le puso una coma a ese proyecto de libertad de expresión? Bueno, sí, si vamos a hablar de eso tenemos que irnos también al año 62, donde está la ley 6132, que es la ley sobre libertad de expresión. Si estudiamos o vemos la ley, cuando yo hablan de libertad de expresión, donde dice que la libertad de expresión es libre y es un derecho, pero bajo el marco del respeto, sin dañar la moral ni la integridad de nadie, ni difamación. Entonces, en base a eso, lo que estamos viviendo en el día de hoy es a través de que ya no solamente es TV, ni en aquel entonces 62 era de televisión, en prensa escrita, pero radial. ahora tenemos las redes, una variedad de llegar a la población. Entonces, en base a eso, el presidente hizo una comisión integrada por Nancy Rodríguez, y él dice que se estudió, porque es igual que los legisladores. Nosotros tenemos una idea de un proyecto de ley, pero tenemos que buscar asesores y eso, las leyes se marcan en asesorías. Entonces, ayer oí que él dijo que está en el marco de cambiar algunas normas. Ese es el Congreso. Nuestro Congreso es un Congreso democrático, igual que el presidente, donde podemos escuchar cualquier sugerencia. No salen, ninguna ley sale porque aun la mande el Ejecutivo, va a salir como la manda el Ejecutivo, porque están los congresistas, o sea, están los diputados, están los senadores, que tenemos que estudiar y oír. Y, exacto, cuando una ley llega, eso va y se somete, después va a comisión, ahí se estudia y se escuchan todas las personas o las instituciones o la vida que inciden en ese proyecto de ley. Entonces, cuando va a salir ese proyecto de ley, sale consensuado. Todavía la Cámara del Senado, es una ley, se aprueba, va a la Cámara de Diputados y en la Cámara de Diputados entienden que faltó cual o tal cosa o que hay que invitar a tal institución o a tal de la sociedad civil para escucharlo y cambiar un artículo, se hace y se modifica, entonces regresa al Senado. O sea que esa es la forma de legislar. Y yo creo correcto de que eso hay que estudiarlo ahora, de que tenemos que adecentar un poco, respetar la dignidad de las personas. Eso hay que protegerlo. Porque usted anota un papelito día a día, si se va a una montaña y rompe ese papelito, muchos pedacitos, para recogerlo, no lo recoge igual. Está todo roto. Entonces, ya usted, el que tenga, el que claro, en un momento usted le respete la dignidad a una persona, esa persona, no esa persona, porque usted dirá, ya yo tengo 60 años, pero y los hijos que usted crió, claro, sus dependientes,
son muchachos que van a sufrir toda la vida. No, van y a uno tener mismo como consecuencias. ser humano, Y- porque poco se piensa en que las figuras políticas, más allá del ejercicio, de este ejercicio, también uno es humano y uno tiene una moral y uno siente y padece todo lo que se dice de uno, Eso así. aparte de su familia, de manera que sí, es verdad que hay que regular y hay que hacer conciencia sobre algunas cosas, pero respetando la democracia, ¿verdad? No, claro, la democracia hay que respetarla. Y somos un Congreso abierto. Mire, usted que pertenece tanto como yo al Congreso, somos un Congreso abierto a escuchar. Mi senadora, hay un proyecto que usted aprobó, que fue la ley del tamizaje, que usted fue la proponente, logró su aprobación. A mí me gustaría que usted le explicara a la gente cuál es la importancia de esta prueba. Y si se está cumpliendo. Si se porque- está cumpliendo y cuánto costaría, o sea, cuál es el beneficio que recibirían los padres porque se está haciendo en los hospitales, según tengo entendido. Tengo que decir. Y lo otro, el etiquetado, que sí. usted propuso una ley del etiquetado No, para no, que la no. gente sepa. Está estudiándose mi comisión. Ah, ok. Sí. Fíjese, la ley de tamizaje, fuimos 3 proponentes. Sí. Estoy yo, estaba el doctor Bauta Rojas, que era Sí. senador por ese entonces, el senador... Pediatra, él también. Sí, 2 pediatras y el senador por San José de Ocoa, que tuvo a raíz una sobrina con una enfermedad rara. El tamizaje es la prueba del talón. Ya de por sí en el país se están haciendo algunos tamizajes, los pediatras, por ejemplo, hacemos la prueba de cuando el niño nace, de la prueba de tiroides para ese hipotiroidismo, el tamizaje visual, que para evitar y algunas instituciones hacen a nivel privado el tamizaje auditivo. Ahora bien, la de tamizaje es la prueba que se le hace a todo niño al nacer para detectar cualquier tipo de enfermedad que conlleve a la sanación de ese niño, a la salud de ese niño, porque hay niños que si usted no detecta una enfermedad a tiempo, puede conllevarlo a la muerte antes de los 3 o del año. Ahora se está trabajando en el protocolo, ya esa ley fue promulgada por el señor presidente, entonces ahora se está trabajando en lo que es el protocolo. Y se está haciendo en el Robert Rick Cabral un centro de tamización nacional. No tiene que tener cada provincia un laboratorio para esto, porque esa prueba se envía en un talón, en un papel, o sea, algo especial que se plasma, la prueba de sangre, y eso se envía a través de correo. Que antes se enviaban a Estados Unidos. Sí, cuando se aquí no envían, teníamos- se envían. Algunas se envían todavía. o sea Algunas que- se envían, salen alrededor de 200 y algo de dólares, y en los protocolos está que sea cubierta por los planes básicos de salud. Y así vamos a estar, que nuestros niños y niñas cuando nazcan tengan la oportunidad de aquellos, Perdón, senadora, $200, entonces se estarían 200. ahorrando los padres. sí, Qué bueno. $200 en el momento, En el pero momento. cuando te detectan una enfermedad que tú puedes tratar, entonces A te está tiempo. ahorrando tiempo. tiempo, te ¿no? está Y ahorrando calidad, calidad de y vida. que, o sea, y que no que- fallezca. Por Salud. ejemplo, esos niños perdedores de sal, eso es terrible. Yo tuve una niña, una diabética que nació, o sea, nació diabética, y la tenemos en un programa muy poquito tenemos en la provincia, en el sur, y gracias a Dios se fue detectada a los 6 meses de vida. ¿Y qué otro proyecto tiene usted ahora mismo en agenda? Bueno, estamos dándole seguimiento a los proyectos que ya son leyes. Por ejemplo, el proyecto de ley que crea el programa de audición temprana y audición tardía. Ujú. Temprana porque lo habíamos hecho así de que éramos diputadas, trabajamos ese proyecto, pero después alguien se nos acercó. Cuando estuvo en la Cámara de Diputados, alguien se nos acercó y digo, ya se fue para la Cámara de Diputados. Yo que estoy haciendo lo mismo en la Cámara de Diputados, me apruebe mi proyecto. Porque también eso se hace. Si yo tengo un proyecto en la Cámara de Diputados, pues yo voy a la Cámara de Diputados, lo estimulo y para que sea más viable. Pero doctora, pero usted no ha pensado que las personas cuando llegamos a cierta edad, entonces tenemos que acercar el oído para escuchar. Entonces hay que, en ese programa de audición, hay que implementar que sea también para la persona tardía y quizás lo que tenga su abuelo, su mamá o su papá, que cuando se cae el oído es la falta o la pérdida de audición, así como tenemos la presbicia, tenemos la previacusia. Entonces lo que necesitan es un simple audífono y eso le crea una utilidad en su vida. Entonces ya ese programa se está poniendo a cabo por el despacho de la primera dama en muchas maternidades. Ahí vienen los implantes cocleares, los niños. Eso es importante. Que son, pero se está también trabajando, estamos siguiendo en el protocolo a seguir para crear. ¿Qué nos dice esto? Que tenemos que reunir nuestras universidades matriz,
que tratan las residencias médicas, porque nos estamos dando cuenta que necesitamos profesionales en otras áreas de la salud, que no son los médicos, o sea, audiólogos, protecistas, terapeutas, para llevar a cabo estos programas, fonodiólogos. Entonces, una serie de profesionales, se diría que hacen falta alrededor de más de 2.500 profesionales para poder llevar a cabo esto en los principales municipios del país. Wow. A propósito, bueno, felicidades porque eso de los implantes cocleares es sumamente Y costoso. lo de la prueba del talón, ahí Eso. está para los que dicen que el Congreso y el Senado mira no la sirve gente para lo que- nada. los Miren esa implantes. senadora Sí, mira, hay, del PRM, una senadora del PRM que fue diputada. Mírenla ahí, doctora, una técnico y también una gran doctora. mujer con gran vocación de servicio que gane en su pueblo. Ahí nadie puede aspirar a eso. Eso es hasta que ella quiera. Mientras Y sí, Elías Entre respire. ella y el que esposo nadie tienen aspire. como 20 años ahí. Sí. 27. No, porque 7 años. son una familia de Pues lo han hecho vocación de bien. servicio. Sí, pues Claro. aquí estaba. Si tienen 27 años, lo han hecho bien. Sí. Luis, aquí, Luis, sí, aquí. Sí, en Santo sí. Domingo Oeste. Una familia de mucha tradición. Claro. Y este año nos vamos a enfocar también ya en el trabajo de lo que es el proyecto de ley de vacunas. Somos el único Ah, pues tú país. una mujer productiva, Ah, pero le senadora. estoy diciendo. ¿Qué le Somos pasa? el a único usted? país de América Latina que no tiene una ley que protege que tiene ley de vacuna. Por ejemplo, en el cuatrenio pasado hubo un grupo de antivacunas que hizo ¿quiénes fueron los antivacunas? No, él era cuando Él se era oponían fueron muchas en la personas. pandemia. que no Incluye quería hasta que se- médicos. No, porque Ese esa- médico, entonces Antivacunas. decían que estamos exigiendo que la vacuna sea obligatoria. En ningún momento el proyecto de ley habla de vacuna obligatoria. Ahora, ¿usted ha ido a Sudamérica? ¿Ha ido a Brasil? ¿Quién ha ido a Brasil? ¿Quién no ha ido a cosas? Y tiene que ponerse antes de ir La Sí, fiebre la fiebre amarilla. Sí, claro. Es obligatorio. Entonces, si no lo dejan entrar. Entonces, si un país nos exige a nosotros que tenemos que tener una vacuna, también nosotros tenemos que exigir que alguien nos presente su tarjeta de vacuna. Entonces, ¿qué ha pasado en el país? Una vez pasó, no hace mucho tiempo, muchos fallecimientos por difteria, Sí. por varicela. Y cuando usted ve que pasa esto, ¿dónde usted capta que el niño le hace falta? El niño usted lo lleva a vacunarse siempre hasta los 5 años. Pero después de los 5 años tiene que seguir vacunándoselo contra el tétano, contra Hasta la los 13 difteria. ahora contra el No, papiloma. hasta, las niñas. y ahora el papiloma, pero entonces, ¿cómo usted capta ese niño sano que no tenga la vacuna de difteria, el refuerzo de difteria? Es en las escuelas. En las- Entonces, ese proyecto de ley trata de tener una tarjeta única donde en la escuela se le exija o se tenga que llevar su tarjeta de vacuna. Entonces, el niño que no se ha vacunado, entonces usted tiene que vacunarlo. ¿Qué Tuvimos senadora? hace 2 o 3 años unos cuantos fallecimientos por difteria. Oye, eso. Cuando Ahí son- mismo, usted en ese proyecto de ley que es muy Porque estamos en la interesante y época usted que es una legisladora tan productiva, deberíamos de tener un registro digital de salud, porque Claro. si tenemos un sistema digital, ahí usted ve la vacuna del niño, se hace Pero un eso no se registro. o sea, inició. eso, Sí, eso no, no. hay un proyecto de ley en el Senado del senador Alexis Victoria sobre la historia clínica Única. digital. Sí. Pero nosotros con el tema de ciberseguridad aún, sí, con el tema de ciberseguridad, eso es un poquito a veces complejo. La y burocracia. hay Pero que, el hay COVID que se- trabajar en eso. En el COVID estaba en línea. Pero el COVID estaba en línea. Sí. Igual, usted tiene que tener, por ejemplo, las escuelas pueden tener acceso Al al niño, registro. pero también eso le damos una responsabilidad a nuestros padres de que usted tiene que tener un control de lo que tiene su hijo. Claro, Porque ahí dice, papá, no, yo no lo vacuno, yo no sé cuándo vacuno. Entonces, pero al Ay, Estado le al conviene Estado tener le una conviene, sí, población eso, sana. en el Ahora, control de registro de vacuna, de la ley de vacuna, habla sobre ese control digital que puedan tener las escuelas, que sepan que el niño no se ha vacunado. Fíjense ustedes, Anila le tocó hablar. Sí. Fíjense ustedes, Pero está bien, quiero dale. decir que, por ejemplo, Estados Unidos tiene una esperanza de vida de 77 años y Cuba de 78. Y se debe a que Cuba trabaja en prevención. Por esa es eso, la clave, Sí, la esa es salud. la clave de Esa es la clave de la vida. prevención. Nilda. Bueno, cambiando un poquito del tema, que yo sé que le apasiona mucho el tema de la salud, pero Doctora. veo que usted le da mucho seguimiento al tema de los proyectos o las leyes ya. ¿Y en qué quedó esta ley de que no se cobrara la inscripción en los colegios?
Eso Porque fue, creo que fue aprobado. eso fue aprobado, sí, sabemos que sí, La pero La reinscripción, reinscripción, la pero es- reinscripción. Pero eso de la reinscripción, ¿se ha mantenido eso? ¿Cómo los ciudadanos podemos hacer una denuncia si se nos está cobrando la reinscripción? Porque se está cobrando. Fíjese, eso tendremos que volver a reintroducir la ley, porque creo que ya perimió, entonces hay que reintroducirla, hay que escuchar a los colegios, hay que escuchar a los padres, porque si usted va a reinscribir un hijo, no tiene por qué pagar reinscripción. Ellos como que al Eso- principio le cambiaron como el Le cambiaron nombre, el nombre, sí. pero Sí. volvió Ya para lo atrás. cambiaron, Asuma eso usted, doña Vamos- Lía, que yo No, sé que no lo que usted asuma hace. eso nada. Usted, los temas suyos son de temas de No, no, y tema es... La verdad John, que ¿cuál es la pregunta? ustedes, los profesores trabajan 10 meses, ¿verdad? Sí. Pero cobran 12. Cobran 12, cobran regalías. Ese es el problema. Hay que Y verlo, cobran 12. escuchar los colegios, como ella dice, y Ah, ver y la eso. nota después que se cierra Oye, la los clase colegios- no se pone. Y la No, plantilla no, después que no pero se es hace. por eso lo que te digo, que quizás vienen por ahí, por eso hay que escucharlo a ellos. Claro. Senadora, bueno, ir al este es fascinante, uno ir por la autovía del Ella es este. del sur, ¿eh? Sí, Ah, pero voy a quedar bueno, allá. No me la vaya a involucrar con el Es este, fascinante. problema. Sí, Ir al Cibao era fascinante, ahora está un y ya no poco sabe de eso tedioso. por allá. Porque la autopista oeste está en muy malas condiciones. Usted ahora ir a Baní es fascinante, pero después que uno pasa de Baní, entonces llegar a Asua, al ser una sola avenida, es un poco complicado. Se está haciendo la circunvalación de Baní, ya se hizo la de Asua, pero como quiera, es complicado llegar a Asua de Baní, el tránsito. ¿No tienen ustedes en carpeta promover la construcción de una nueva vía que implique que solamente sea una para subir y una para bajar y no tener que uno encontrarse con ese tránsito tan estresante que vivimos cuando vamos hacia el sur? Sí, fíjese, nosotros desde el cuatrienio pasado sometimos una resolución pidiendo los 4 carriles desde Baní a Asua, porque cada día más el sur está de moda y es necesario. ¿Y Tenemos quién lo puso de moda, senadora? el presidente Luis Abinader. Gracias, Kimberly. Gracias, Kimberly. Sí, La pues, invitada está de este moda. lado, gracias. Sí. No, no, y Asua, yo le puedo decir todo lo que hemos hecho en Asua. Sí, diga. Entonces, creciendo, eso se hizo, esa resolución, ahora volvimos a sometimos todos los senadores del sur. Hemos estado en conversación con el ministro, don Eduardo Estrella, y eso está en proyecto. Él dice que no podemos tal vez romper la carretera entera, sino ir haciendo por tramos para no tener algunos inconvenientes en el tránsito. Ahora bien, también la circunvalación va a ver que ese era su diseño original, el que estaba, y después de 8 años sin poner ni siquiera una piedra, nuestro presidente Luis Abinader la concluyó. Entonces, también la circunvalación, hay un programa de cuando se concluya, también va a haber 4 carriles, o sea, Así 2 es. para ir y 2 para venir. Sí. El sur hay que cuidarlo, yo digo que el sur hay que cuidarlo. Algunos proyectos tenemos en mente sobre la educación también, usted ve con los plásticos que están alrededor de nuestra carretera, y eso es un llamado que le hago. Tengo que reunirnos con nuestros legisladores y crear conciencia con las paradas de comida con los ciudadanos que vamos en la guagua. A veces cuando chiquita veíamos que cuando iban a la guagua se hacía competencia a ver cuál tiraba el plato de picapollo más rápido. Entonces también eso hay que poner la atención en la autovía, en la vía, al medio ambiente, de cuidar un poco nuestro entorno, el medio ambiente. Senadora, usted decía que el sur está de moda. Aunque no le queda cerca Pedernales, sabemos que Pedernales ha tenido un crecimiento importante en los últimos años. ¿Se han visto ustedes beneficiados, aunque sea mínimamente, de este crecimiento de Pedernales en cuanto al turismo? ¿Ha sentido la provincia suya el impacto positivo de estos turistas que están llegando a Pedernales? ¿Y cuáles obras se han hecho allá en Asua? Fíjate, Asua tiene ahora mismo más de 400,000 tareas sembradas. Asua es la provincia más productiva del sur, porque otras provincias tienen cañaverales y no tienen condiciones de suelo que tenemos nosotros. Entonces nosotros somos en parte lo que vamos a sustentar de manera productiva lo que es Pedernales. Sí, claro. Y Asua ha dado un van a crecimiento. suministrar los Usted caminó a alimentos. Asua hace 4 años atrás verdad. y no es la misma No Asua tiene que cosa. usted ¿Qué tiene de camina. diferente Asua? Diga. Fíjese, nosotros somos el centro del sur. Ok. Somos el centro del sur.
Usted dice que me apasiona la salud, pero la cara de los gobiernos, y más y yo diría, siempre me he probado eso en mi pueblo, es la salud. Ujú. Lo que nos cuesta a nosotros, cuando nosotros llegamos al gobierno, apenas teníamos 33 camas de intensivo pediátrico en el país. Y si usted cuenta las camas de intensivo de adultos, en el país eran pocas. Entonces, ¿cuántos hospitales tenemos traumatológicos en el país? Hasta hace poco. El Darío Contreras, el Ney Arias Lora y el Juan Bosch. El profesor Ramos. Pero el distrito de este lado, que con la TDS nos dimos cuenta, no tenemos hospital de traumatología. Entonces, el sur no tiene, tenemos que traer un paciente. Cuando tú traes un paciente politraumatizado, Se muere en el camino. entonces nosotros alrededor de en febrero inauguramos el Hospital Traumatológico del Sur y está en nuestra provincia. O sea, ya los traumas craneales, los ¿Tiene traumas... un hospital traumatológico al sur? Y usted no ha ido. No, Usted, hermana, no- pero usted yo no- no usted sabía. tiene que leer prensa, claro, lo Ah. tenemos. El hospital, allá está el Porque proyecto. esta gente- inauguraron hace Ayúdeme, poco, ayúdeme. Pero eso es una obra, eso es una obra entonces. Una obra. Apúntalo ahí en la lista porque Eso no es hay una obra. obra Apúntalo en la lista. que Es viene una a dar obra, profesor. respuesta ¿Cómo a te queda todo el el sur. ojo? Somos 1 millón, más de 1 millón de habitantes en el sur. Entonces estamos dando respuesta a la primera causa de muerte del país, que son los accidentes de tránsito. Eso. Y por eso el presidente, previendo y dándole continuidad a lo que es la salud y a la resolución de estos casos, hizo un hospital traumatológico, el primer hospital traumatológico del sur está en Azua. Pero senadora, ¿y no será, perdone que yo sé que le toca a mi compañero, pero no será que ha faltado, no de usted, sino de los directores, los ministros, comunicar esas cosas? Porque yo me pregunto, cada vez que viene una persona, un representante y un diputado, un senador de alguna provincia, dice muchísimos logros, cosas importantísimas, eso que usted está diciendo, el primer hospital traumatológico Eso de está en toda mis esa redes, zona. en mis Y redes, entonces yo nadie no lo- comenta eso, son 2 o 3 articulitos. Eso es una queja ¿Qué es lo que está pasando, tenemos, senadora? que tenemos que promulgar las obras. Yo oigo a veces a Kimberly diciendo, nosotros tenemos que tener como comunicación, esa comunicación de lo que se está Increíble. haciendo. No hemos dejado arropar por cosas que hemos cargado. Como dice un dicho, el último que carga el cadáver ese es el culpable, pero no, por no Sí, decir su nombre. es verdad. Pero nosotros hemos cargado con toda una situación de décadas de cosas mal hechas, la hemos cargado nosotros. Deudas sociales. De deuda social, entonces, pero tenemos que, y tal vez tenemos nosotros ahí, tal vez como institución partidaria, de resaltar las cosas buenas que se Increíble, hacen. A propósito, senadora. Por ejemplo, yo le voy a decir, mi provincia tenía 50 años solicitando un recinto de Universidad Autónoma de Santo Domingo en Asua. ¿Un Un qué? recinto. un recinto UAS. de la Una UAS. UAS, ya hay recinto. ya lo tienen. Por favor, hermana, la Lo invitada está de tenemos. este lado. Vamos a dejarla, que Debe. ella tiene la No, capacidad de porque estamos responder. apoyando la mitad Sí, y la dijeron la mitad invitada, ahora. pero No, la estamos invitada, criticando. no, la invitada es ella. En Ah, sus perdón. comentarios, entonces ustedes la Entonces, refuerzan. Porque, ok, ajá. está bien. Esto no es Tenía PRM 50 radio, años, ¿eh? no, yo estoy diciendo 50 años, pero sí, el PRM lo hizo, hay que también decirlo, porque Claro que nosotros... sí, senadora. Pero deje que la Para senadora eso diga está- los logros. Para eso está usted Permiso, invitada de las manera grandes brillante. transformaciones del país, Exactamente. las grandes leyes, Claro. que aunque hoy tengamos que revisarla, pues ya tienen 20 o 25 años, la hizo entonces el gobierno del PRD, seguridad social, ley de salud, medio ambiente. Y ahora hicimos tenemos la ley de nosotros. residuos sólidos del Entonces ordenamiento nosotros territorial, hicimos las aunque leyes hecha por que otros encontraron y se No, beneficiaron. lo que yo digo es, Entonces fuimos nosotros que le hicimos. Ella ha cacareado poco, la cosa. Entonces, senadora. nosotros tenemos que seguir promoviendo lo que estamos haciendo. Ahora me toca a mí. Vamos, mi su pregunta. Pero déjeme decirle algo. Una speaker, una mujer de la formación y la preparación de usted, no necesita vocera. Eso es lo que yo le estoy diciendo aquí. No necesita refuerzo, ella puede sola Bueno, con pero, Alfredo y con pero, todo lo que pero, venga. pero lo que pasa es que la unión hace la fuerza. Kimberly es legislador. Juntas podemos más, ¿verdad? Claro, Juntas tengo que somos más. Y apoyar. además, es diciéndole, John, ¿cómo te quedó el Vamos, ojo? Tú estabas Alfredo, criticando. vamos, Yo quiero- Alfredo. yo Seguir quiero- con la universidad, fíjese. Sí. Todos los legisladores de aquel entonces, incluyendo mi esposo, que Sí. llevó a Franklin García a dar una charla Sí. en la provincia de Azua para ver qué había que hacer. Y había que buscar un empoderamiento de la ciudad. El empoderamiento de la ciudad, bueno, se hizo, pero faltaban otras cosas. Entre ellas era poner primero la oficina. Entonces, empezamos a estudiar de que éramos diputadas. Dije, bueno, no, hay que buscar que nos den los chelitos
que nos ponga los chelitos de presupuesto. Duré 4 años siendo diputada, llevando la solicitud a la Comisión de Presupuesto Bicameral. No se pudo. Le dije al presidente, usted sabe que si yo voy a ofrecer esto, yo no puedo hablar mentira. Y él me dijo una palabra, yo siempre lo digo, confía en mí que eso va. Digo, usted me mandó, está bien, no hay problema. El primer año, cuando entramos y estábamos en pandemia, no había forma de, por el poco tiempo de hacer un presupuesto, pero ya en el 21 ya estaba en el presupuesto la primera partida para hacer la UAS. Pero faltaba, para hacer recinto la UAS teníamos que tener una oficina, y quiero dar mérito a mi esposo, que puso la empresa nuestra, la empresa de la familia, puso todo un local de forma voluntaria, honorífica, con todos los gastos pagos, de luz, de agua, todo eso, para que funcionara ahí, y funcionó casi por 2 años en la oficina de la UAS, donde está la empresa de mi esposo. Qué familia. Inclusive yo no tenía cenaza, en ASO no había cenaza, y él me dijo, mira, hay un localcito ahí, coge. Yo, ahí tenemos oficina de cenaza, ya los no tienen que ir a San Juan a autorizar un seguro o ir a Baní, y eso es lo que nos hemos preocupado, de que en Asua nosotros no tengamos que ir a ningún sitio. Quizás pequeñas obras son grandes obras. Alfredo. Por ejemplo, nosotros teníamos que en titulación, registro civil de título, teníamos que ir a Baní o a San Juan, y eso tenía más de 20 años aprobado cuando por ley, pero siempre en la Suprema decían que no había recursos. Entonces visitamos al presidente de la Suprema y dijo, pero mire, esto tiene 20 años, hágalo usted. Y ahí está, tenemos una oficina de registro de títulos que te ahorra tiempo, le ahorra dinero. Allá hay el pasaporte también hace tiempo. Tenemos pasaporte hace tiempo. Y ahora vamos a tener un laboratorio, el Laboratorio Nacional, la sede de Sur va a estar en Azua, frente al lado de la circunvalación. Bien, mire, senadora, Está. no podemos dejar de aprovechar la presencia de la senadora Lía Díaz, que está aquí, la senadora de Azua. Que por cierto, ¿usted Díaz por César o por usted? Yo pensé que éramos familia, pero ya estábamos casados. Pero eran Díaz los dos. Sí, Usted no averiguó mucho, porque después que estaban su ex esposo, ¿cuántos periodos fue que tuvo el doctor allá como senador en Azua? 4 periodos tuvo César. La provincia Díaz de ustedes. Y ya la esposa lleva 2. Y 2 del senador y uno del Senado y diputado. uno del- Ay, qué buena pensión para esa casa, Dios mío. Ay, sí. ¿Y por qué tú no dices todo lo que han gastado? El hombre puso sus Esa locales. señora a las 5 de la Mire cómo mañana ya están, tiene gente mire en su cómo están casa. haciendo, mire la dos, mire. Mezquino. Vamos, Déjeme Alfredo. decirle, Alfredo, no me revalice esto. quiero, Alfredo. Que ponen un Pero edificio quiero- a favor de la comunidad. Con ¿Cuándo tú las pones un mujeres no se edificio? meta. Pero déjame decir una cosa. Los legisladores han sido tan... Yo digo que es lo que usted dice, Kimberly. Yo crié a mis hijos, siendo César legislador, como si fuera en una caja de Una cristal, burbuja. en una burbuja. Yo decía a los hijos míos, si ustedes van al parque y hacen algo, van a sonar por 2 cosas, o porque son hijos del doctor, o son hijos de la doctora, y su papá es senador. Mis hijos yo les tenía prohibido decir que su papá era legislador, Sí. hasta que sean adultos. Y como mis hijos no andaban en la calle, la gente decía que yo vivía en la capital y todo el mundo vivía en la capital. Y que vivíamos aquí en la capital y que no vivimos en Azua. Y me dice un obispo en la 3ª graduación de mi hija, dice, caramba, he venido a la misa de graduación de este colegio y esta es tu 3ª hija ya no tiene más hijos, yo esta es mi última hija, que se graduó en este colegio y le dan el premio de que estudiaron en el colegio desde los 3 años hasta que sean bachilleres. Sí. Le dan un reconocimiento en ese colegio. Pero la gente decía que esto era mentira, que tú no vivías. Es que yo nunca saqué mis hijos de aquí, pero mis hijos no estaban en la calle, estaban guardados. Bien. Entonces, los políticos hemos sido tan Sí, desacreditados desacreditados. por eso de Desacreditados. pensión. Un legislador paga 39,000 pesos Sí, sí. Claro, de mensual de su salario. para hacer sustento. Ahora estamos muy contentos. Y dígalo, que el uno gasta imprescondo, 5 veces más de Pero lo que la uno le senadora paga. puede Imprescondo. hablar, hermana, déjela que se el defienda imprescondo, sola. tenemos muchos jóvenes que son los que van a sostener el imprescondo, porque cuando yo entré en el 16 cambiaron todas las leyes del imprescondo. Entonces, como yo entré con ¿Qué es el 50 imprescondo? algo, ¿Qué? Instituto de Previsión Social del Legislador. Ahí es que le prestan. a Bien, uno. bien, mire. Entonces ya yo no me voy con el 1% adecuado de pensión. Y yo como mi profesión que tenía anterior, que ya iba para ser la jefa o la gerente del sector de pediatría del hospital,
me iba a ir con una pensión buenísima también. Entonces, como que, No, pero- que pero- gracias al Tenemos presidente Luis sector Abinader, privado que ha también, aumentado. o sea, No, pero es un régimen, eso hay que respetarlo. Entonces- Mire, senadora, qué bueno que usted está aquí, porque hay dos temas muy importantes que no podemos desaprovechar su presencia aquí. Uno de los temas es lo acontecido ayer en una comisión en el Senado de la República, que quiero conocer de su opinión sobre eso. Le trajo mucha tranquilidad a la sociedad dominicana el caso de la cesantía, porque habían cierto temor. Quien preside la bendita comisión había puesto en ascua a la sociedad dominicana cuando ¿Y él, quién es que preside? Cholitín, Ah. Rafael Dulú, Cholitín. Entonces, pero ya gracias a Dios, ayer se aprobó por todos los integrantes de esa comisión que la cesantía no iba a variar. Yo quiero saber su opinión sobre eso, primero. Segundo, el acontecimiento del día de ayer, sería bueno que usted lo aborde. Sí. Aquel encuentro que tuvo lugar en el Ministerio de la Fuerza Armada, convocado por el presidente de la República, Luis Abinader, con la presencia de todos los expresidentes que tenemos vivos en el país, como fue el caso de Hipólito Mejía, como es el caso de Leonel Fernández y Danilo Medina. Sí, mira, realmente eso, el acontecimiento de ayer del Código Laboral, eso le trajo mucha paz al país, mucha paz. Y eso le dice a usted lo que le decíamos al principio, tanto Kimberly como yo, de que somos un Congreso participativo y que escuchamos. Ninguna ley va a salir ahí en perjuicio de la ciudadanía dominicana. Entonces, en base de que se escucharon todos los sectores, empresarios, al sector laboral, a los sindicalistas, todo el mundo, se acordó en que la cesantía no va a ser tocada, o sea, va a seguir igual. Entonces, ¿Usted se inscribía en cuál corriente? en la cesantía, en la que está. Sí. Yo soy Que no siempre, se yo soy toque. siempre del lado de lo que De los es intereses del la, pueblo. la paz. Si un país tiene paz todo el mundo y los intereses del ciudadano. Somos promotoras de eso toda la vida, no solamente de la salud. Sí. Y en cuanto al Al encuentro. Al encuentro encuentro de la presidente, democracia. ganó Gracias. el país. La democracia. Ganó el país. Ganó el país porque cuando tengamos unión y tengamos uniones de criterios para salvaguardar nuestro país, sin ver las diferencias que hayamos tenido, ni los colores, ni nada, y haya una unión de expresidente para tomar esta situación tan frágil que tenemos. Yo digo frágil la situación de Haití porque quizás no nos damos cuenta la realidad que estamos viviendo. Entonces, cuando ya de por sí esa primera reunión, eso dice que ganó el país. Lo tratado ahí, después de esa reunión de ellos, yo vi que fueron con los cuerpos castrenses, ya tomarán la medida. Y tenemos que estar preparados para tomar medidas, sea cual sea que nos Sí. duela o no, pero tenemos que estar preparados para cualquier medida. Senadora, finalmente, hablar de ASUA, rápidamente y brevemente los temas sociales, porque ASUA históricamente ha sido el sur en general ha sido la zona como más deprimida del país. En ASUA hay estadísticas de niñas, embarazos tempranos. Ya no estamos en el primer lugar. Bueno, por ahí va mi pregunta. Me gustaría saber cómo está ASUA en ese sentido, con los embarazos tempranos. ¿Y cómo se logró eso? Sí, cómo Que se ya no logró estemos en el primer el lugar. tema de las barcazas, que también afectó mucho la comunidad de ASUA. Los negros. Los negros. Entonces, ¿cómo está esa situación que impacta a la sociedad de ASUA? La pobreza, ¿se han mejorado los índices de pobreza de la provincia? Sí, hay muchos plátanos sembrados. Sí, y bueno. Porque la gente dice que en el sur no César, hay guasábara. tú tienes que mandarle Mucho tu plátano aguacate. aquí. ¿Cuánto? Sí. Aguacate Sí, En sí. el y próximo limones. bono. Son Ahí me mucho traen unos aguacate. limones de Eso, ASUA. no, No, mire. hermana, y un frito de un plátano azuano no es lo mismo que un frito No, no. de un plátano. Realmente, el plátano baronero mira. tiene su fama. Pero el de Pero ASUA el plátano baronero se le decía baronero, es baronero, pero realmente era el plátano de tenemos tamaño. que hacerle un rebranding. Pero el a plátano eso. de Asua es mejor. Tenemos que trabajar el branding Sí. del plátano Sí, azuano. sí. Y el ¿verdad? sabor Y la de ese albóndiga plátano. de cáscara de Oye, plátano. y el Yo- sabor yo de aprendí ese a plátano. de plátano. Sí, yo lo aprendí Oye, a hacer cuando estaba y en el economía sabor mística. de ese tostón. Alfredo, no me la distraiga, Sí, que de quiero ASUA. quiero hablar de la realidad social de Vamos a ASUA. comprometer a mi señor esposo cuando haga un corte de plátano. Tráigame mi acá, racimo, ustedes- César. Sí, que no Oye, venga cuando haga un racimo corte para de no todos. venga aquí vamos con a otro trabajar tema. el branding de esos plátanos. Sí, porque mientras Mire. tanto yo solo conozco el baronero. Adelante, la doña. verdad. En Asua, como en todo el país, hay pobreza. El mundo de qué mundo usted tiene personas
con diferentes estatus sociales. Y la hay, yo no digo que no debe hacerla, pero hemos hecho, por ejemplo, en nuestro gobierno ya tenemos inaugurados varios CAIPI. O sea, eso te dice a ti que nuestras mujeres tienen a sus niños donde llevar a sus niños. Tenemos otro grandísimo que va a ser inaugurado ahora y tenemos varios en proyecto, porque en un momento dado hubo un acuerdo, el gobierno pasado dejó a una institución internacional que hizo su momento adecuado, hizo su labor en la niñez y en la juventud, pero había un acuerdo que donde ellos estaban no podían haber el Estado no podía entrar. Entonces no podemos estar pagándole a instituciones cuando el Estado te tiene un local mejor preparado, adecuadamente, para que nuestros niños reciban de lunes a viernes las atenciones adecuadas. Y logramos, a través de una denuncia que hicimos, y una resolución que hicimos una denuncia en el Senado sobre esta situación de la desmejoría que tenían esto o que no estaban inadecuados, y ya estamos trabajando en cada uno de esos 18 comunidades para poner un CAIPI C, que son CAIPI comunitarios donde los niños de 1 a 5 años van a tener la adecuación. El embarazo en adolescencia, yo creo que ha tenido mucho que ver también lo que es la educación que íbamos teniendo con nuestras jóvenes. Hemos sido siempre una banderada desde nuestro consultorio, de nuestra posición, con la formación alterna de las niñas. Nosotros tenemos varias escuelas en la provincia de Azua donde tenemos niñas trabajando con manualidades. Los gorritos que usan los prematuros de mamá canguro lo hacen niñas. Entonces ahora vamos a trabajar un programa a ver cómo esas niñas entiendan que no solamente es un arte, la tenemos entretenidas, no entretenidas. Cuando usted ve que su mente crea algo o hace algo, esto le crea cierta satisfacción y además desarrollo cognitivo para mañana cuando usted esté adulta, y que también es un oficio. La preparación se ha ido trabajando desde las escuelas y de los diferentes clubes, y eso yo entiendo que ha disminuido el embarazo en adolescencia en nuestra provincia. Senadora. También somos una banderada de lo que es el abuso y maltrato infantil y del maltrato más fuerte, y sometimos resoluciones tanto en la Cámara de Diputados como el Senado sobre lo que es el abuso sexual infantil. Yo creo que es una tarea de todos, de tenerla, sí, de enseñar a que nuestros niños y niñas aprendan a cuidar su cuerpo y a decir no, y cuando alguien lo toque, a denunciarlo. Senadora, de verdad que ha sido un privilegio conversar con usted esta mañana. Un aplauso yo pido para la senadora. No, usted está la invitada y la coinvitada. Hay que resaltar. La asistente de la invitada que quiso ayudarla, pero la senadora no necesita ayuda. No, porque no estábamos ayudando a la senadora. Estábamos haciéndole preguntas para que yo me siento, es que ella es mi familia, aquí me es mi familia. Dale algo a Ali antes que se vaya. La parte turística allá Oye, tiene buenas tiene playas. unas playas Azua tiene una playa bellísimas. que hay una cosa increíble. Yo hice un video estos días, no me vieron, Pero atienda promocionada esto. para allá acá. Pero atiéndale esto. Ay, la caobita. Oigan, bellísima. uno de los municipios, uno de las provincias más Blanquita, grandes La Arena. y que más Cuarta territorio provincia, tiene. el Ojitu. Oiga esto, oiga. La cuarta. El Palmar de Ocoa, que tú tienes que entrar por aquí, por Batanza, es de Azua. Sí. Si tú te pones malo en Villalpando, hay que llevarte a San Juan. ¿Qué? Porque, Bueno, pero claro, Villalpando Villalpando es de Azua Pero está más cerca de San y Juan. está más cerca de San Juan. Sí. Son los límites. Una cosa Los increíble. límites. Oye, Mire, Azua tiene una característica que pocas provincias la tienen. Tenemos valle, donde usted de repente tiene un calor de 32 grados. perdóname, padre de la casa. Entonces hace parla con Entonces el valle, pero usted va a la cordillera, Vayan a los fríos de Azua. No, usted va a la cordillera y entonces tiene temperatura 5. Estuvimos en Sabana San Miguel, allá arriba, ¿verdad? Que colinda. Guayabal, Peralta y La Vega. Y ya anda toda esa loma haciendo práctico médico, llevándole comida. Eso ahí, quedamos de ir porque no fuimos a la campaña, después de la campaña, y fuimos con la iglesia, los clubes, porque también soy leona, del Club de León, y la alcaldesa.
Y el frío que hace ahí. Sí, es terrible. Óigame, las fresas que ustedes están comiendo son nuestras, las más dulces. Sí, son Entonces, hay que promover, hay que hacer un plan Tenemos integral. también que Entonces, hacer el branding a la Kimberly, fresa y los ayúdame. plátanos. La pregunta Ah, mía- déjeme a pedir ayuda a Kimberly aquí, ¿verdad? Bueno, Ayúdala. mire, yo ahí, tengo ahí sí, ayúdala. en la Ahí. Cámara de Diputados tengo depositado el proyecto de la provincia ecoturística. Usted me da mi manita ahí. Ahí es que voy. Y está fajada con la Ahí guayiga. es que voy, La senadora. dieta municipal. Porque Entonces- también tienen ecoturismo, pero también tienen unas playas hermosas, por ejemplo, Villella ahí abajo. Villella, Sí, preciosísima, como usted tienen va. también Monterrillo, Palmar de Ocoa. Palmar de Ocoa. Empezamos desde arriba, tenemos Palmar de Ocoa. Oye, oye. Vamos Palmar de Ocoa. Palmar de Ocoa tiene una característica Sí. exquisita, Sí. donde usted puede hacer para meditar este velero, como es no. Ah, yo lo hice eso, Sí, pero sí. la playa me Incluso dicen los historiadores que ahí vinieron unos buscadores de tesoros hace un tiempo y ahí habían tesoros escondidos. lo encontraron. Unos Sí, malditos sí, piratas eso, estuvieron sí. ahí. Porque usted sabe que en esa bahía de Ocoa era que las naves españolas, ahí era que descansaban, se atracaban. atracaban ahí. Entonces de ahí venían a Santo Domingo, en la bahía de Ocoa. Ahora, Si usted señora. lee esa historia, eso es lindísimo. Entonces usted viene bajando, ahí te encuentra Villella, Caracoles, que son playas preciosísimas. Eso se está teniendo Playa Mía. Sí. Playa Mía, que está ahí entre Que no es suya. Dígalo. Es preciosa. Y en Atillo Atillo, tenemos sí. un viñedo. Ustedes no han ido. Vamos a invitarlo Ay, un día sí, ay, sí, a ay, Coabey. ay, Mocoa Bay es Y hay bellísimo. petróleo en Asua también, Y hay señores. petróleo. Tierra rara. Trujillo. Sí, tierra rara también tenemos. Nosotros tenemos de todo. De todo Hay lo que que ir se para quiera. Asia. tenemos de todo. Señores, Somos miren cómo felices. ese esposo, con la Gracias. devoción que ese esposo mira a su Admiración. mujer. Qué Sí, bello. tiene- A mí nunca Después nadie de- me Hoy ha en día de la Es el maestro de ella, el Ah, maestro político de mira, ella. así lo Que pasa. Dios ¿Cuánto que bendiga tiene? esa familia. ¿Cuánto que ustedes tienen 40 juntos? años de 40. casada. Ya usted no tiene con qué liquidarlo a él. Ya deje eso así. Gracias, senadora. Gracias a la senadora. Cundo. Ay, Jason, pero mira, Jason, permiso, vámonos. no le dije que también esto, que es un sentir muy propio. Yo siempre decía, como pediatra, cuando llegué, y noté, y ese fue mi sentir, que cuando una madre y un padre tienen un hijo enfermo, si tienen que ponerle alas a un elefante para buscar su salud, lo hacen. Sí. Y ya nosotros, y mira, yo siento la presencia tanto del Señor aquí, ya nosotros estamos construyendo el primer hospital pediátrico del sur. Qué bueno. Excelente. Eso es en respuesta a aquellas madres de tantas lágrimas derramadas cuando tenían niños graves, aquellas desesperaciones de nosotros los pediatras cuando teníamos Caso. casos de que no podíamos resolver en ASO, no podemos resolver en ASO, y teníamos que mandarlo tenemos que mandarlo para Santo Domingo. Había noches que había que amanecer con pacientes porque no había una cama de intensivo en Santo Domingo. Y nos tocó hacerlo. Y juramos ante Dios y juramos que donde estuviéramos, que no fuera un consultorio, seguir luchando por esa niñez, no solamente de la provincia de Azua, sino del sur entero. Y ya estamos Excelente. construyendo ese hospital. Cuando lo inauguremos, tenemos que ir a este programa para allá. Bueno, Así vamos a hacer que un programa especial, allá. queda documentado ahí, grabado. Vamos a ir a ASO a hacer un programa especial para la Brinda inauguración. plátano así y que- fresa. Sí, sobre todo. Gracias a la senadora Lía Díaz. Vámonos, Cundo, a un contacto y regresamos con más comentarios. Panorama FM.